Buenas a todos. Hoy vengo a darles un resumen de lo que vendría siendo los capítulos 1 al 3 del libro Lecciones para el joven economista, escrito por Robert Murphy. En el capítulo 1 nos toca un tema muy importante, el cual es cómo pensar como un economista. Para poder aclarar cómo llegar a esto, vamos a responder las siguientes cuatro interrogantes. La primera es, ¿qué es la economía? La economía consta de las acciones que realiza el ser humano, teniendo en cuenta todas sus debilidades y limitaciones. Es decir, que el objeto de estudio de la economía es cómo cada hombre vive y actúa. La siguiente interrogante a responder ¿es la economía una ciencia? La economía es una ciencia social, a diferencia de la física, que es una ciencia natural. Por ende, esta no es netamente experimental. Ahora, al ser la economía una ciencia social, suele tener mucha relación con lo que vendría siendo la política. Y cuando los políticos ignoran las enseñanzas de la economía, sus programas acaban en un desastre. Es decir, solo tenemos que imaginar el caos que se provocaría si la NASA ignorase las leyes de la física. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el alcance y los límites de la ciencia económica? Principalmente existe un error bastante común, el cual es considerar que la economía es el estudio del dinero. Ahora, aunque la economía obviamente está muy relacionada con el tema del dinero, realmente la correcta definición de esta puede ser más bien como la ciencia que estudia los intercambios. En sí, hay que saber a qué se deben estos intercambios. Estos ocurren por la existencia de la escasez, la cual existe básicamente debido a que los recursos son limitados y los deseos de las personas son ilimitados. Entonces, para que todos podamos tener las cosas que deseamos, tenemos que subsistir a punta de intercambios. Ahora, la última pregunta que toca este capítulo es, ¿por qué hay que estudiar economía? Entonces, la respuesta que nos da nuestro querido Robert es, además de ser bastante interesante, ya que nos permite comprender el funcionamiento de la economía actual de la sociedad, esta nos ayudará a tomar decisiones en nuestra vida personal y profesional. Otro punto a tomar en cuenta es que el ciudadano debe entender economía básica, por lo peligrosas y destructivas que pueden llegar a ser las políticas de los estados cuando nosotros o ellos mismos ignoran los principios de la economía. Seguido de esto tenemos el capítulo número 2 del libro, el cual tiene como tema principal el cómo desarrollamos principios económicos. Para entender esto vamos a responder las siguientes tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre una acción deliberada frente a un comportamiento irreflexivo? En resumen, una acción deliberada es la que es realizada por un ser consciente que intenta lograr un objetivo. Por otra parte, el comportamiento irreflexivo se refiere a los movimientos resultantes de la naturaleza y no de las intenciones de otro ser pensante. El siguiente concepto a tomar en cuenta se responde a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Este tema lo tocamos un poquito anteriormente, pero para marcar bien las diferencias entre ambos, se explica que las ciencias naturales, que incluyen la física, la química y la meteorología, estudian el mundo natural e intentan deducir las leyes naturales. Ahora, las ciencias sociales, incluyendo la sociología, la psicología y nuestro punto más importante, la economía, estudian distintos aspectos del comportamiento humano, incluyendo nuestras interacciones en la sociedad. Entonces, ahora sí, nuestro último punto a hablar en este capítulo es cómo se desarrolla la economía básica. Sabiendo que la economía es una ciencia social, los objetivos de estudio de esta poseen una mente propia, lo cual dificulta el llevar a cabo experimentos controlados. Entonces, para desarrollar principios económicos, el economista se basa en su propia experiencia respecto de lo que son las acciones independientes de las personas y deducen de ellas el razonamiento lógico detrás de sus acciones. Finalmente, tenemos el tercer capítulo, el cual nos habla de los conceptos económicos implicados en la acción. Vamos a responder las siguientes tres interrogantes para poder explicar este punto. La primera es, ¿por qué son los individuos y no los colectivos quienes realizan elecciones? Al clasificar los eventos como acciones que tienen un propósito, se pueden realizar las deducciones lógicas. Ahora bien, para cada acción tiene que haber un actor, una persona inteligente que realice la acción. Y aunque las personas puedan actuar combinadas con otras, cualquier acción en particular va a ser realizada es por una sola persona en sí. La siguiente interrogante es, ¿cómo los economistas utilizan las preferencias para explicar las elecciones individuales? Este es un razonamiento bastante simple, ya que interpretamos la acción de alguien diciendo que él o ella tienen preferencias. Entonces los objetivos de esta persona son los que va a
tratar de lograr a través de sus acciones. Y finalmente, la última interrogante es, ¿cuál es la forma correcta de pensar acerca de las preferencias? Los economistas dicen que las preferencias son subjetivas, lo que significa que son únicas para cada persona. Entonces, al decir que las preferencias son subjetivas, estas no son ni criticadas ni alabadas, solo se reconoce que las personas tienen gustos diferentes. Bueno, esto fue todo respecto a los tres capítulos, espero que les haya gustado, nos vemos para el siguiente video.